Buenas, perdonadme y disculpadme la cara de tener muy mala leche, porque normalmente por estas fechas suelen ser etapas del año donde ya pues básicamente no hay información, básicamente no hay noticias y puedo hacer un poco los vídeos que habitualmente me gustaría hacer, más de vez en cuando, ¿no? Vídeos un poco más salidos de lo que es el debate, de lo que es mi opinión acerca de ciertas cosas, extenderme un poco más en ciertos temas, también poner pues lo mejor que he visto este año y demás. Pero es que ha sido volver de viaje, han empezado a salir un mogollón de noticias, ha sido a la inversa. Normalmente cuando me voy de viaje es cuando estalla básicamente todo y esta vez no. Esta vez ha sido volver, estar cansado, estar reventado y de repente noticias por todas partes. En el vídeo de hoy vamos a ver alguna que tenía pendiente de estos días, pero además otras muchas informaciones muy buenas, muy chulas, que están con vistas a ser próximos grandes anuncios, como por ejemplo un nuevo título del Xbox, que es lo que vamos a ver a continuación, lo que está pasando con un exclusivo de PlayStation, al igual que también lo que sucede con un videojuego, una saga de Capcom que está regresando por todo lo alto, aparte de más cositas de cara al final del vídeo. Se viene un tema bastante completo, así que vamos al lío. Arrancamos con la información de Xbox. De cara al próximo año 2026 hay varios títulos que ya están anunciados oficialmente, cuyo lanzamiento todavía no tiene una fecha concreta, pero sí que los podemos esperar a lo largo de esos 12 meses. El primero o más cercano debería de ser Forza Horizon 6, un título del que hablamos en el vídeo ayer y cuya información apunta a que durante la próxima primavera estará disponible tanto para Xbox como para el mundo del PC, más tarde en PlayStation 5. Hasta aquí todo correcto, ese videojuego parece que no se va a mover y es el más garantizado que tenemos para cumplir fecha de lanzamiento. Por lo demás, hay más cositas. Está Fable, un título que se tenía que haber lanzado este año, pero sin embargo se acabó retrasando. Yo creo que es un videojuego que apunta o tiene vistas a lanzarse aproximadamente hacia finales de verano. Creo que van a seguir un poco el mismo patrón que hicieron con Starfield en su momento. Pero en fin, esto es simple y llana especulación. No creo que sea un videojuego que se demore otro año más. Creo que el videojuego en realidad estaba en unas etapas muy avanzadas o etapas finales, por así decirlo, pero simple y llanamente han decidido darse más tiempo. El caso es que otro videojuego confirmado es por supuesto el regreso de Halo. Sí, el remake de un videojuego clásico, por no decir el videojuego más importante de la historia de Xbox, está en camino y posiblemente lo hagan con vistas al próximo mes de octubre, donde habitualmente suelen tener un evento dedicado al videojuego y bueno, pues sería un buen lugar para colocarlo, ya que el aniversario en noviembre se pondría bastante complicado con GTA 6 por medio. Y bueno, eso es, repito, lo confirmado, más allá de Call of Duty, y cabe decir que Gears of War tiene una nueva entrega en camino, pero que sin embargo esa entrega nunca ha sido confirmada ni nadie ha dicho oficialmente que el videojuego se vaya a lanzar en 2026. Tiene toda la pinta de que sí, cuadraría bastante con todo esto, pero de momento, repito, oficialmente no está. Pues ayer se filtró otro nombre más, Clockwork Revolution, el nuevo videojuego de Inxile. Un título que se ha anunciado a lo largo de los 2 últimos años, un videojuego de corte RPG y acción en primera persona, donde tenemos el manejo del tiempo en nuestras manos. Podemos alternar un poco la realidad de ciertos entornos y escenarios donde podemos ver su pasado, su futuro y así pues un poco jugar con ese espacio dimensional donde todo te favorezca en una situación dada. Es un videojuego que pinta muy divertido y de hecho, si lo hemos observado bien durante las diferentes presentaciones, también apunta que está en un estado bastante avanzado. No parece un videojuego que tenga todavía mucho trabajo por delante, de hecho ha tenido más recorrido en cuanto a lo que es la puesta en escena del videojuego que otros títulos que se supone que están más cerca en el tiempo. O sea, hemos visto más de Clockwork Revolution que de Forza Horizon 6 o de mismamente Fable, eso es así. De Fable hemos visto mucha imagen cinematográfica, pero de lo que es la parte jugable pues hemos visto muy poquita cosa, más bien son cosas que podemos intuir por diferentes aspectos que nos han mostrado. Pero en fin, como digo, esto es un videojuego que apunta al próximo año según parece. ¿Por qué? Pues precisamente porque uno de los escritores que ha tenido el estudio de desarrollo a lo largo de los últimos años y de hecho de los importantes, ha dejado caer en su perfil de trabajo que así está, que el videojuego apunta a 2026.
Esto hay que decir que es una cosa que hay que tomar con cierta cautela, porque esta persona ahora mismo no trabaja en el estudio, pero el hecho de que haya concretado esa fecha en lugar de simplemente poner el videojuego y ya está, pues nos hace pensar que ha sido un desliz, que ha dicho algo que quizá no tenía que decir. Y si nos vamos un poco a cómo ha jugado el estudio con este tema, podemos sacar conclusiones. Pues en las diferentes presentaciones de este videojuego lo que se nos ha dicho principalmente es que lo lanzarán a su debido tiempo. Y cada vez que lo presentan hacen como mucho humor en ese sentido, como que el videojuego ya veremos cuando lo sacamos. Y esto, y más teniendo en cuenta que el estudio no suele llegar a las grandes masas, apunta que seguramente el videojuego se lance de manera sorpresiva. Y no me refiero a un lanzamiento en la sombra, no me refiero al clásico lanzamiento que sale de repente y ya está. Yo creo que el videojuego tendrá un poco de margen entre el anuncio y su lanzamiento, pero no creo que sea demasiado. Creo que será un videojuego que anuncian y al poco tiempo esté disponible. Y la verdad sería todo un puntazo, porque este videojuego lo espero con muchas ganas. No es simplemente porque me llame la atención la estética steampunk, no, es que realmente me gustaría saber hasta qué punto han podido profundizar desde el estudio en los elementos RPG de este videojuego. A mí me gusta mucho el RPG occidental, ¿vale? Me gusta mucho la perspectiva que tienen de realmente darte sensación de que tus decisiones importan. Y quiero ver hasta qué punto llegan en este videojuego, que es el más grande que han hecho hasta la fecha, al menos a nivel económico. Vosotros veis sus videojuegos anteriores y obviamente son videojuegos importantes, están muy bien, pero que obviamente el potencial económico está un poco por debajo. Aquí hay un salto de calidad y vamos a ver si no se les ha ido de las manos, si se han podido cumplir con un videojuego que tenga las características propias del estudio, pero ya más a lo grande, ¿no? Y oye, pues la verdad que sería una grandísima noticia. El problema aquí posiblemente sea lo de siempre, el calendario. El calendario está absolutamente copado y solapado de títulos. Este videojuego, si se viera, yo creo que será en el evento del mes de enero junto a Forza Horizon 6, porque digamos este título tiene un perfil un poco más bajo y no acabarían pues aplastándose uno a otro. En ese sentido, pues bien, el caso es que bueno, os daré más información pronto. Ahora pasamos a hablar de PlayStation y concretamente lo hacemos con el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Intergalactic, lo nuevo de los creadores de la saga The Last of Us, videojuegos que en este caso han sido un completo y absoluto éxito de ventas. La primera entrega superó las 20 millones de copias en todo el mundo, la segunda entrega, lo último que sabemos es que allá por el año 2022, y estos son datos oficiales, había superado las 10 millones de copias, pese a toda la polémica. Pues el caso es que ahora están cambiando de licencia, después de abandonar aquel videojuego como servicio en el que se estaba trabajando desde hace años y se centrarán nuevamente en una historia para un solo jugador. Pero de momento no tenemos gran cosa y empezaron a surgir las especulaciones y los rumores de que este videojuego que estamos viendo se lanzaría durante el próximo año 2026 con una presentación durante los próximos premios a mejor videojuego del año. Vamos, en un par de semanitas. Pues el caso es que esa información no es cierta. Al menos el año de lanzamiento, según comenta el medio Bloomberg, no va a ser 2026. Esto para muchos será un jarro de agua fría. Yo aquí simplemente puedo decirles que dejen ustedes trabajar a uno de los estudios más exitosos que ha tenido PlayStation a lo largo de los últimos años, que ellos sabrán muy bien lo que hacen, o al menos deberían, ¿vale? Este videojuego todavía tiene mucho tiempo por delante, y no es que lo diga yo, es que lo dicen las estadísticas. Tardan mucho en sacar un videojuego u otro, y en general pues conforme van pasando las generaciones van aumentando mucho sus niveles de calidad gráfica visual. Además que están cambiando el concepto de juego. Parece ser que este título va a estar más centrado en la acción, aunque por supuesto con esa carga narrativa habitual a la que nos tienen acostumbrados, e incluso la carga estética pues va a ser un poco diferente, la ciencia ficción espacial de los años 80, porque es básicamente lo que tenemos. De este videojuego realmente solamente nos han mostrado esta escena cinematográfica para ver un poco el concepto y poquita cosa más. Ni siquiera sabemos cómo se juega este videojuego, por ello a alguno le comento que no empiezo a catalogarlo de gran o mal videojuego, porque es que ni siquiera sabemos a lo que vamos. Pero bueno, la cuestión es esa, que el videojuego durante 2026 no va a salir, y tampoco lo esperen ustedes a principios de 2027, así también se ha dejado caer. Pero bueno, esto al fin y al cabo es sobre todo pues recogido de los muchos fanáticos de las redes sociales que empiezan a poner fechas aleatorias cuando realmente este estudio jamás ha dicho nada. Algunos comentan que este videojuego se ha retrasado. No, Intergalactic
Galactic no se ha retrasado porque nunca ha tenido fecha de lanzamiento. Es como decir que Elder Scrolls 6 se ha retrasado. Pues no, tampoco se ha retrasado, está tardando una barbaridad, pero ese videojuego jamás ha tenido una fecha de lanzamiento. Así que dejen cocinar, que cuando tengan fecha y algo que mostrar, ya lo hará a su debido tiempo y estaremos al pie del cañón precisamente para saber todas las novedades de esta nueva licencia. Y ahora vamos a hablar de una licencia que no es nueva, pero que sin embargo parece que tiene un nuevo videojuego en camino. Death Racing. Videojuego que en su momento recuerdo que fue uno de los grandes motivos para tener la Xbox 360 de lanzamiento. Vamos, es que eso era ni pensarlo. A mí, que me gustan mucho las películas de zombies clásicas y demás, pues aquí me pusieron por delante todo lo que yo buscaba. Disparos y acción en un centro comercial completamente disponible para ti. Una maravilla. Bien, recuerden ustedes que ese videojuego hace poco pues tuvo una nueva versión con gráficos mejorados, con un sistema de juego un poco más avanzado y demás, incluso con algunas novedades que no estaban en el videojuego original. Y en fin, pues la cosa parece que no se va a quedar ahí, porque según se ha filtrado, parece ser que una nueva entrega en marcha, con el mismo protagonista. Ojo por aquí, que parece ser sería una secuela muy directa del primer videojuego. A ver, la saga de Racing creo que tiene ya 4 entregas a sus espaldas y bueno, pues la cosa se acabó olvidando un poco, ¿no? Es como una licencia que se acabó quedando por ahí, que ya parecía que no iba a regresar. Pues parece que sí, y que esta nueva entrega no solamente tendría al mismo protagonista, más allá de ser una posible secuela directa, sino que además iríamos a Hollywood. Según se comenta, por lo visto, estaríamos en una Hollywood destruida completamente, por supuesto, una Hollywood post-apocalíptica, con un director de cine que se ha vuelto un poquito loco, ¿no? Y que básicamente quiere arrasar con todo lo que tiene por delante, grabando una película muy espectacular a costa incluso de vidas humanas. Al menos eso es, incido, lo que dice la información, ¿vale? Creo que es demasiado precisa. Si al final esto acaba siendo una invención, lo comentaré por el canal, pero es como demasiado clara en ciertos aspectos. Y bueno, el anuncio parece ser que no estaría tampoco demasiado lejos, pero que una nueva entrega está en camino es toda una realidad y me parece una gran noticia. Primero de todo, porque esta saga creo que nunca se tendría que haber abandonado. Sí que es cierto que quizás su época pasó y creo que al final la fórmula pues tiene temporadas y tiene momentos. Y parece ser que, digamos, la buena recepción del videojuego original, lanzado ahora en forma de remake, ha dado un paso muy importante para que este videojuego siga adelante. Aunque parece ser que lleva trabajándose al menos desde el año 2023. Al menos ahí ya estaba concebido el videojuego y en fase de producción. Tenía un nombre en clave que de hecho hemos visto a lo largo del tiempo, pero al que no le hemos hecho tampoco demasiado caso. Y en fin, esto sería la información que tenemos. Aparte de que también nos dicen que vuelve la cámara de fotos y que también vuelven ese tipo de misiones. No sé. Todo lo que he leído me suena a mucho continuismo con esa primera entrega, lo cual, por cierto, me parece perfecto. Y el hecho de que el año pasado lanzasen esa nueva versión, pues me deja entrever que en realidad sí que están encaminados a continuar con la franquicia. Veremos a ver el nombre final que tiene el videojuego. Creo que no se llamará Death Racing 5, sino que tendrá pues un nombre más concreto y exacto, o simplemente dejarán el nombre básico y ya está, aunque bueno, teniendo ese videojuego por ahí no tendría tampoco demasiado sentido. Pero oye, la verdad que si esto se acaba cumpliendo, si esta información que pasan por aquí es correcta, yo ya tendría uno de mis videojuegos más esperados automáticamente, salga en el año que salga. Quiero dejar claro que esto que se está diciendo no es necesariamente para que salga el año que viene. Puede ser un anuncio de dentro de poco, pero a lo mejor de aquí a 2 años es cuando se lanza el videojuego, ¿vale? Tened en cuenta que al final es verdad que las producciones de Capcom son más rápidas que en otras casas de desarrollo, pero aún así son videojuegos ambiciosos y al menos los 4 años se les tiene que dar, teniendo en cuenta que empezaron en 2023, según esta información, pues hasta mínimo 2027 le he hecho. Que por cierto, puede ser que para esas fechas tengamos noticias acerca de una expansión para Silksong. Eso es lo que ha dejado caer el estudio de desarrollo. Dicen que pronto empezarán a hablar un poco más de ello, pero no hablamos de un corto plazo. En fin, la cadencia será más frecuente en el futuro, han sido sus palabras. En principio, el estudio de desarrollo tiene previsto hacer más videojuegos aparte de la saga Hollow Knight, pero esta no se va a olvidar. Una tercera entrega parece inevitable y
también una expansión de historia para el videojuego presente. Aunque eso sí, ahí es cuando comenzó la leyenda del payaso en Silksong. Al principio este videojuego iba a ser una expansión y acabó siendo un videojuego completamente independiente. Veremos si no vuelve a pasar lo mismo y tenemos que esperar otros 7 años, pero bueno, aún y así, yo os traslado por aquí la información que tenemos, nuevo videojuego, nueva licencia y parece ser que una expansión de Silksong está en camino. Y para cerrar vamos a ir con una última información. El ex director de marca deportiva en Electronic Arts ha comentado lo siguiente: estamos formando un equipo de primer nivel para la próxima gran franquicia deportiva de 2K. Ahí es donde está trabajando actualmente. Ok. 2K es una compañía que tiene ya a sus espaldas varios videojuegos deportivos de, digamos, sobre todo deportes populares, bien sea en Estados Unidos o en todo el mundo básicamente. Aquí pues todo apunta que se refieren a un nuevo videojuego de fútbol, tal como se estaba rumoreando, un nuevo competidor en un mercado que está pues básicamente abandonado. Ahora mismo tenemos a una Konami que bajo mi punto de vista y opinión se metió un tiro en la boca. Yo la verdad que prefiero jugar a los Pro Evolution de los años anteriores a jugar un solo minuto al nuevo. Y luego pues tenemos al FIFA haciendo lo de siempre. A ver, todo esto viene apuntando desde hace ya un tiempo esta parte y de hecho parece que incluso estarían negociando con la FIFA para tener todas las licencias como se ha tenido siempre. Sería la verdad que un escollo bastante importante para Electronic Arts y su futuro, pero a mí me preocupa mucho que tenga que ser 2K la que saque una alternativa, principalmente porque sus videojuegos deportivos son un casino, o sea, es un abuso lo que hace esta gente. Ojalá que lo que saquen a nivel jugable sea divertido, entretenido y más profundo que el FIFA o cualquier cosa que tenemos en el mercado. Pero es que luego los sistemas de monetización que saca esta gente son, vamos, peores que los de Electronic Arts. Son una cosa absolutamente demencial y ojalá que no vayan por ese camino si al final están llevando este proyecto para adelante. Lo iremos comentando a futuro y como siempre os invito a que vosotros dejéis vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás, aparte de que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.